Muy buenas tardes, bienvenidos a Regreso a Casa. Estamos aquí, hoy es martes 16 de junio. Todo va a estar bien, recordá esta canción que siempre ponemos al comienzo del programa. Todo va a estar bien en tiempos difíciles, en tiempos de amargura, de tristeza, en tiempos de alegría. Todo va a estar bien, con el Señor de la mano, con el Señor junto a nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración y entregamos este programa en las manos de Dios. Hoy van a estar unos invitados muy pero muy especiales que ya estaban en la publicidad que teníamos, ¿verdad? Y también queremos que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Facebook. También podés llamar a nuestro WhatsApp o mandar mensajes al 15 333 74807. Ahí podés mandar peticiones, agradecimientos al Señor, testimonios. Nos interesa tu vida y la comunión con el Señor que cada uno tenemos que tener. Vamos a entregar este programa al Señor como estábamos diciendo recién. Hoy unos invitados muy pero muy especiales desde Perú, ¿sí? Los misioneros Julián y Milena González van a estar dando la palabra el día de hoy. Así que una bendición que el Señor nos permite tener en esta jornada, en este programa que le damos muchas pero muchas gracias al Dios, al Rey de Reyes y Señor de señores. Oramos, Padre del cielo, entregamos este tiempo en tus manos, entregamos, Señor, los predicadores, Dios mío, que estés tú usándolos, Dios mío, dándoles palabra, dándoles, Señor, ese Espíritu Santo, respaldándolos, Padre, para cada tilde, cada coma, cada jota que digan, Señor, que sea de tu voluntad, de parte de tu voz, Dios mío. Y necesitamos hacer tu voluntad. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos regresar a casa. Queremos estar disfrutando lo que tú nos das, Señor. A veces son pequeños detalles que realmente no lo disfrutamos. Ayúdanos, Dios mío, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestros pensamientos, Señor, y escucharte a ti, escucharte hablar. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos animas, tú nos levantas y tú nos confortas. En el nombre poderoso de Jesús entregamos este programa en tus manos. Amén y amén. Muy buenas tardes, estamos aquí en Regreso a Casa. Como veníamos diciendo, están junto con nosotros los pastores, el pastor Julián y Milena, que están allá en Perú y son de la iglesia Clamor de Medianoche de Perú. Así que estamos muy, pero muy agradecidos a Dios por este contacto y los presentamos y queremos escucharlos. Dios los bendiga. Amén. Muy buenas tardes para cada uno de los hermanos y de los amigos que nos escuchan a través de esta radio. Y qué lindo nombre, qué lindo programa con ese nombre tan valioso y tan significativo para cada una de las personas. Muchos de nosotros pudimos experimentar lo que ese nombre significa, porque en algún momento cada uno de nosotros volvió a la casa del Padre, cada uno de nosotros volvimos a ser recibidos por el amor, la misericordia y los brazos del Padre que siempre estuvieron extendidos para nosotros durante años que estuvimos lejos de Él, y en algunos casos, como también lo fue en mi caso, en momentos donde estuvimos y nos fuimos y luego regresamos. Entonces, muy buenas tardes para cada uno. Queremos animarles a que puedan ser ustedes un medio de difusión de este mensaje que Dios tiene en esta tarde. ¿Y cómo podrías hacerlo? Llamando a una persona, invitándole a que se conecte, compartiendo el link para que muchas otras personas puedan añadirse para ser bendecidos. Yo sé que cada uno de nosotros conocemos personas en nuestro entorno que necesitan una palabra. ¿Por qué? Porque se distanciaron del Señor, porque tal vez están endurecidos en su corazón, porque qué sé yo, están pasando un momento muy difícil en su vida espiritual. Y yo pienso que medios como estos, programas como estos, se prestan para que una palabra apropiada en el momento indicado llegue al corazón de cada persona. Sí, es verdad. Muy buenas tardes a todos mis hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y a través de esta radio preciosa. Que Dios sea derramando bendición abundante. Mi nombre es Julián, estamos con mi esposa Milena, muy agradecidos con el Señor por esta invitación
y bueno, poder ser parte de la historia de cada uno de ustedes que nos escuchan y nos oyen es hermoso. Estamos de acá desde Lima, Perú, como lo decía mi amado hermano, y dispuestos a traer una palabra. Te animo hoy que dispongas tu corazón muchísimo para recibir lo que Dios tiene para ti, sabiendo que la palabra produce cambio, la palabra produce fe y esa fe nos produce cambios y cambios para bien. Así que gracias por esa invitación preciosa. Gloria a Dios. Y pastores, ¿hace cuánto están ahí pastoreando, ahí en Perú? Ustedes son misioneros, son de Colombia, y qué privilegio que el Señor abrió puertas para poder llegar allí, ¿no? Sí, señor. Pues gracias al Señor ya estamos aquí hace 8 años, ya llevamos 8 años acá en Lima. Vinimos por primera vez hace más o menos 15 años, un poco más, no, hace 17, 18 años por primera vez haciendo misiones y en sus planes Dios tenía que pastoreáramos acá y hace 8 años estamos pastoreando la iglesia CMN Despertar acá en Lima, Perú, con nuestros hijos, como familia ya, casados y con hijos. Así está, estamos haciendo misiones, como decía mi hermano, hace 8 años acá, de una manera diferente, porque ahora tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos una casa, y Dios nos ha enseñado pues a ordenarnos en nuestros tiempos para no descuidar ninguna de las responsabilidades que Dios nos asignó, ¿no? La primera pues es la casa, pero igual seguimos haciendo misiones y desde un lugar muy lindo como es la iglesia que Dios nos dio a pastorear, que sabemos que de ahí también estamos haciendo misiones, que ahí también hemos sido enviados, como dice la palabra, a predicar. Amén, es verdad. Somos todos oídos, queremos escucharlos, y bueno, atentos y a tomar nota porque sabemos que es de parte del Señor. Así es. Te animamos a que abras tu corazón, si tienes una Biblia a la mano, si tienes como tomar apuntes ahí en tu casa, en tu habitación, en tu sala, en tu comedor, hazlo porque Dios nos va a bendecir en esta tarde preciosa con un mensaje muy glorioso y queremos animar a cada persona a entender que estamos viviendo tiempos muy complicados, pero son tiempos donde la gloria de Dios se manifiesta y son tiempos donde para muchas personas, porque también hemos sabido de muchas personas que han recibido respuestas sobrenaturales en un tiempo tan complicado, y uno podría decir, pero ¿cómo? Y definitivamente es la mano de Dios que se sigue manifestando, porque Dios no ha dejado de obrar. Dios no nos ha dejado desamparados, Dios no ha dejado el mundo a su suerte, Dios no ha dejado a sus hijos a su suerte y allá vean a ver cómo se las arreglan. No, Dios está ahí presente en este momento, y parte de estar presente es este programa que intenta llegar a la casa y a la vida de cada una de las personas que hoy nos está escuchando. Así es, como bien decía hace un momento, cuando iniciamos, vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos difíciles a causa de la enfermedad del coronavirus, y eso ha traído conflictos familiares también, a nivel de pareja, a nivel entre padres e hijos y a nivel personal. La depresión se ha aumentado, los casos de depresión, la violencia intrafamiliar, la violencia a los niños también se ha aumentado, y por eso es importante hoy nosotros como creyentes, como gente que busca a Dios, entender estos tiempos y qué debemos hacer para vencer estos ataques también que vienen contra nosotros también. Recuerden que tenemos un enemigo que vino a robar, matar y destruir, y no solo al mundo, sino a nosotros, principalmente los hijos de Dios. Y es necesario, pues, entonces comprender que esto es una batalla, una guerra que estamos librando por nuestras almas y por la de nuestra familia, aunque entendemos que por la fe ya nosotros somos salvos en Cristo Jesús, pero Él nos dio la fuerza, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta palabra es para que hoy vuelvas a tener confianza si sientes que de alguna manera habías perdido esa confianza, esa fe en el Señor a causa de las dificultades presentes, y para que te mantengas, si aún estabas firme en la fe en el Señor y confiando en lo que Él hará por tu vida, es para que sigas y permanezcas. No sé cuál sea tu caso, tal vez tu fe se había quebrantado un poco, te había disminuido, porque a veces los afanes de este siglo y los conflictos ahogan la fe, pero Dios tiene una palabra que nos anima, nos renueva. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que preparémonos y iniciemos con esta poderosa palabra. Quiero leerles en Génesis, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 13.
Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis capítulo 18, versículo 17. Entonces quiero animarles algo. Hay una crisis familiar porque todos están, como ya sabemos en muchos países, aquí también, encerrados, por decirlo de alguna manera. Estamos aislados socialmente, aislamiento social, y entonces el carácter que no se conocía de los hijos, de los esposos, salió a la luz. Realmente salió a la luz quién era cada uno. Antes, a causa de que era tanto movimiento, la ciudad, qué sé yo, en el lugar donde estemos, algunos salían en la mañana y volvían en la tarde y no se conocían las caras, los hijos tal vez salían a jugar. Ahora este encierro ha hecho que el carácter de muchos se muestre real tal como es. Y yo creo que Dios lo ha permitido así para poder ayudarnos, porque mientras el hombre no pueda reconocer o no reconozca sus errores, no se arrepiente, no vuelve su camino y sus ojos al Creador. Recordemos que hay que volver a casa. Estaba aconteciendo algo en este capítulo, y es que Dios iba a destruir, había determinado destruir a Sodoma y Gomorra a causa del pecado que había subido a tal nivel que ya era insoportable para él. En este proceso, Dios se acuerda de Abraham. Abraham, aquel que estuvo dispuesto más adelante a dar a la vida de su propio hijo por obedecer a Dios y por amor al Señor. En esto podemos ver algo, dice así la palabra del Señor. Ocultaré mis planes a Abraham, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si de pronto alguno lo lee en otra versión. Dice, dijo el Señor, ocultaré mis planes a Abraham, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones, dice la Biblia, de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. ¿Y qué queremos hablar hoy con esto? Hoy queremos recordarte algo a ti importante. Es que Cristo viene ya en primer lugar y debemos estar preparados. Y la mejor manera de estar preparados es entender que tenemos una responsabilidad primordial, y es para trabajar por la salvación nuestra y la de nuestra familia para asegurarles un futuro glorioso. Dios está diciendo acá que él sabía que Abraham, lo había escogido a Abraham porque él sabía que iba a obedecerlo en su mandato de guiar a su familia y a sus descendientes a obedecerlo también como lo obedeció él, para que les fuera bien en sus nuevas generaciones por venir. Nosotros queremos que nuestra familia sea salva, y para que eso se dé tenemos que trabajar en esto, en enseñarles, corregirlos y guiarlos en el camino correcto hacia los planes y propósitos divinos. Es algo que tal vez desafortunadamente algunos no han entendido y se andan quejando mucho de lo que está aconteciendo y lo que está pasando en este tiempo. Andan más preocupados por la muerte que por la vida. ¿Será que me infecto? ¿Será que me enfermo? ¿Me voy a morir? ¿Qué será el futuro? Y Dios lo que quiere es que ahora que estamos juntos, entendamos y tomemos la oportunidad y empecemos a formar a nuestra descendencia para que le vaya bien después de nosotros. Puede que Cristo venga antes de que muramos, pero si no, dejemos una generación preparada, una iglesia despierta, una iglesia firme que obedezca a Dios y que tenga un buen futuro, y que cuando Cristo venga se los lleve. Eso es lo que Dios quiere. Recuerde que como verdaderos creyentes, nuestro objetivo principal es encontrarnos con Él. La vida terrenal es buena, pero no es el todo, ni es por lo que luchamos y nos esforzamos a diario. Es verdad que hay que trabajar, hay que comer, pero esto es una añadidura. La verdadera vida que buscamos es la eterna. El reino de los cielos se ha acercado, dice la Biblia, y que nosotros tenemos que dar a conocer a ese reino aquí en la tierra. Abraham era justo y era apreciado por Dios por una característica. Él pensaba más allá de su presente. Él pensaba más allá de sí mismo, y él pensaba en su descendencia. Muchos cristianos han cometido este gran error. No, pienso que no solo gran, gravísimo error, que han pensado en su sola salvación y han dejado de trabajar por sus hijos y por la salvación de su familia. Y se han cansado, o tal vez en algún momento se cansaron de pelear, de enseñar, de corregir a su familia, de instruirla en el camino del Señor. Y hoy vemos muchas iglesias, y antes de que se cerraran, porque muchos lugares se cerraron, en otros recién están abriendo, se cerraron iglesias donde solo iban el papá, la mamá, la abuela, pero ningún familiar iba más. Estábamos llenos de iglesias de gente adulta, anciana, donde decían, sigo orando 20 años por mi hijo, 20 años orando
por mi nieto que no quiere buscar a Dios, porque se enfocaron en trabajar solo para sí y dejaron de trabajar en fundamentos claros para la familia. Y es lo que anhelamos y queremos en el Señor que entiendan en esta tarde, que Dios destinó este tiempo no solo para que nos la alimentáramos, sino que para que tuviéramos una oportunidad de corregir nuestros pasos y empezar a educar y enseñar a nuestra familia en el propósito de Dios. Dejemos de trabajar solo en nuestros propósitos con Dios, porque hay muchas personas que se enfocan en agradar a Dios y buenos pastores, buenos ministros, buenos líderes en la iglesia, pero no forman a su casa. Sus hijos no son buenos creyentes y esto es la peor desgracia que le puede pasar a un cristiano, que llegue a ganar a muchos, llegue a formar muchos siervos, muchos pastores, que llegue a formar mucha gente para que tema a Dios, pero su propia familia no sea formada en el plan de Dios, ¿verdad? Así es. Y bueno, creo que son tiempos propicios, creo que son tiempos muy oportunos los que estamos viviendo en este momento, para que cada una de las personas que en este momento nos está escuchando tome conciencia de la necesidad que tenemos de trabajar en un acontecimiento importante, porque la mayoría de las personas, es más, la mayoría de los líderes espirituales, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, la mayoría de ellos coincidimos en algo, y es que antes de la venida del Señor va a haber un gran avivamiento, un gran avivamiento. De hecho, cada una de las cosas que muchos nos hemos lanzado a hacer a través de las redes, a través de campañas que se hacían en otro tiempo, cuando se podía, de congresos, de invitados especiales en nuestras iglesias, tenía un solo propósito, y era propiciar las condiciones para un avivamiento antes de la venida del Señor. Pero nos hemos olvidado nosotros, y algunos, aunque lo sabemos, no sabemos cómo empezar a trabajar en esto. Nos hemos olvidado que uno de los acontecimientos importantes adicionales a que van a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, ¿verdad? Terremotos en diferentes lugares, es que el Señor dijo que iba a hacer que el corazón de los padres se volviera a los hijos y el de los hijos a los padres. ¿De qué habla esto? De que ese avivamiento, que sí es real y es verdad y va a ocurrir, se va a manifestar en el seno de la familia. Ya no con grandes campañas como lo vimos en otros tiempos, en otras épocas, en otras edades, en otros lugares. Ya no va a ser de la manera como teníamos mecanizada nuestra mente que iba a ocurrir, sino que el Señor tiene planeado también un avivamiento espiritual que inicia en el seno de la familia, ¿verdad? Este es un tiempo propicio, ya no para seguir flagelándose, porque sé que muchas personas lo han hecho, se flagelan a sí mismas, se lastiman a sí mismos preguntándose en qué fallé, ¿verdad? Pensando que tal vez faltó más oración, pensando que tal vez faltó ayunar más, pensando que faltó que llevaras más a tu hijo a la iglesia, pero realmente yo pienso que una de las cosas en las que nosotros fallamos o en las que muchas personas han fallado fue en sus roles como padre, como madre y como esposos, ¿verdad? Ahora, en esos roles veníamos fallando a consecuencia de que nosotros no teníamos temor de Dios, y cuando lo adquirimos, cuando cada uno de nosotros nos volvimos al Señor, enfocamos todas las fuerzas en aprender, ¿verdad? Todo lo que en la iglesia nos enseñaron. Aprendimos a orar, aprendimos a ayunar, aprendimos a servir, aprendimos a ser buenos sugieres, aprendimos a llevar el evangelio a otras personas, porque nos hablaron de que teníamos que llevar el evangelio a toda criatura. Aprendimos a ser valientes, se nos quitó el miedo, fuimos a tocar las puertas de otras personas, pero nos olvidamos que el poder y la gracia de Dios también se manifiestan para que cada uno de nosotros en lo individual podamos empezar a cumplir nuestros papeles, nuestros roles, nuestras tareas, en primer lugar, como esposos, y en segundo lugar, como padres. Y en el caso de las madres solteras y de los padres solteros podrían preguntarse, bueno, ¿y en mi caso entonces cómo sería? Pues que ese encuentro glorioso con el Señor que nos hizo nacer de nuevo te da a ti las herramientas en tu carácter, te da la sabiduría, te da el entendimiento, te da la gracia, te da la facilidad de aprender a abrazar a tus hijos, te da la sabiduría para expresarles el amor, porque hay muchas madres y hay muchos padres que aman a sus hijos, aman a sus esposas, aman a sus esposos, pero no saben expresarlo porque ellos tampoco recibieron expresiones de amor en su casa, en su niñez. Pero
la gracia de Dios también se manifiesta para que veamos milagros como esos y los podamos manifestar en casa. Por eso es necesario que nosotros, los que somos padres y esposos, entendamos esto. Dios quiere que manifestemos su gloria y seamos luz, en primer lugar, en la casa. La Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios del cielo. Y a veces nos centramos en que nuestra luz o nuestras buenas obras se vean solamente afuera y nos olvidamos que esas obras primeras se tienen que hacer en casa. Somos luz primero en el hogar, en la casa donde tenemos que alumbrar, que nuestros hijos vean nuestras buenas acciones. No solamente que nos vean yendo cada domingo a la iglesia o cada martes o cada jueves, sino que vean acciones de cambio en la casa, que vean reflejados en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y esto cómo se manifiesta? A través de las funciones que tenemos, como decía mi esposa, que el esposo ame a su esposa. Y los hijos ven cómo su papá ama a su esposa, la cuida, la valora, le da el lugar que le corresponde, como Cristo lo hace con nosotros. Y entonces ellos aprenden a amar a Dios porque dicen, Dios realmente está en mi papá. Y ven cómo la esposa respeta a su marido, respeta la autoridad, la enseña, cómo es una mujer virtuosa que no come su pan en balde, por decirlo de alguna manera, que se levante temprano, que en invierno viste de ropas dobles a su esposo, ¿verdad? Que se preocupa por ellos, que no simplemente va a la iglesia uno o cada 8 días, levanta las manos, llora, tal vez es ministrada por el Señor, pero tiene su casa desordenada, la comida no está a tiempo, lleva 20 años de casada y no aprendió a cocinar. Y eso hace que las cosas no funcionen. Cosas tan sencillas como esas hacen que un hogar no funcione porque son acciones que no estamos realizando de la manera que Dios quiere. Porque nosotros somos luz con acciones humanas, no con acciones sobrenaturales. El mundo no le impacta que oremos 4 o 5 horas y a nuestros hijos no les impacta que oremos 4 o 5 horas o que ayunemos 7 días sin tomar agua. Eso le impacta tal vez al religioso, pero a lo hijo le impacta es que el papá te diga te amo, le diga te amo a la mamá, que lo abrace, le diga cuenta conmigo, que cuando está equivocado lo instruya, lo enseñe, lo corrija y después de corregirlo lo hago porque te amo. No lo haga con rabia, sino lo haga y le diga tengo que corregirte porque le enseñe el camino que está mal y el buen camino, que saque tiempo y dedique tiempo para él o para ella. Y esas son las buenas obras que Dios quiere, ¿verdad? Lógicamente que parte del ser cristiano es el ayuno, la oración es importantísimo. No estoy diciendo que no me vayan a malinterpretar. Es importante, pero son parte de las acciones del cristiano. Pero las acciones que realmente dice la Biblia que nosotros tenemos que mostrar al mundo, no sé cómo orar o cómo ayunar, es realmente el comportamiento, cómo nos comportamos frente a las circunstancias. Porque un hijo tiene que aprender a vivir en una sociedad difícil. El Señor preparó a los discípulos para enfrentarse a un mundo cruel que los iba a matar. El Señor dijo, los vio como corderos en medio de lobos, pero los preparó de tal manera que iban a poder defenderse. Estuvo con ellos, corrigió a Pedro varias veces, durmió con ellos, comió con ellos, estuvo en la formación y en su aprendizaje. Pudo estar con ellos. Hoy vemos a padres cristianos, desafortunadamente, que no están con sus hijos, no están discipulando a sus hijos. Simplemente llevan una vida conjunto en casa, pero no saben muchas veces lo que está pasando en el cuarto de sus hijos, en su corazón. No comen con ellos, no están con ellos. Y eso es algo definitivamente muy triste, porque no se cumple la función, no se prepara una nueva generación. No se prepara una nueva generación. Y el mundo, escúchenme en esto, mis amados, el mundo está preparando una generación antivalores, anti-Dios, post-cristiana, que ya no quieren buscar al Señor y quieren influenciar a nuestros hijos a inclinarse a sus deseos, a sus posiciones dogmáticas, a sus ideologías. Y si nosotros no cimentamos la fe de nuestros hijos por medio de enseñanza, testimonio, ejemplo, con acciones claras de amor, que eso solo se da mediante un verdadero arrepentimiento. Por eso aquí tenemos que tocar un tema importante. Es que si realmente estamos arrepentidos. Arrepentirse es volver la mirada a Dios. No es cambiar las acciones, es volverme hacia el Señor. Que cuando yo me vuelvo al Señor, el Espíritu Santo viene a mi vida y me lleva a cambiar. Porque el ser humano sin Cristo no puede cambiar. No puede hacer nada para agradar a Dios. Es necesario que nos arrepintamos si nos estamos dando cuenta que no estamos llevando a nuestra familia hacia la salvación, que nos estamos alejando cada vez más. Aprovechemos este tiempo y hagámoslo. Así es. Y yo pienso que este tema y este texto que acabó de leer mi esposo tiene un mensaje de esperanza. Yo sí animo a cada persona a que en este momento que está escuchando este mensaje no se desaliente,
no se desaliente, usted podrá decir, esa es mi realidad, sí, es verdad, fallé en esto, fallé en esto. Algunos podrán estar pensando, bueno, pero mis hijos ya se fueron, ¿verdad? La relación con mi esposo creo que ya no tiene ni derecho, ni revés, ni pies, ni cabeza, pero mire que el Señor en este texto, en el versículo 17 y en el versículo 18, el Señor manifiesta en este texto una voz de esperanza. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque miren la versión que leyó mi esposo, que es la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que nos da mucha más claridad a muchos de los que podríamos decir que no entendemos a veces todo lo que leemos en la Biblia. Pero esta versión dice en el versículo 18, pues Abraham, sin duda, miren, sin duda, formar una nación grande y poderosa. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios confía en la capacidad que ha puesto en cada uno de sus hijos. Tú eres su hijo. Si tú no eres cristiano y nos estás escuchando a través de esta radio, yo quiero decirte que la invitación a ser hijo de Dios también es para ti. Amén. Y Él confía en las capacidades, en las habilidades y aún en esa parte biológica de la que Dios te dotó a ti como hombre y como mujer para formar una nación grande y poderosa en la vida de cada uno de tus hijos. En ese momento tú tienes una voz de esperanza, tú tienes una voz de aliento de parte de Dios. Si eres capaz, si eres capaz. Tal vez piensas que no, por las malas experiencias, por la forma en que te criaron, por la mala imagen que tal vez ya dejaste en tus hijos, porque tal vez consideras que ya te esforzaste y no dio resultado, que por un tiempo trataste de hacer las cosas bien con ellos y te pagaron mal, pero Dios confía, aún, como te digo, en esa capacidad biológica que Dios puso en ti como hombre, como hombre. Mire que Dios le estaba hablando, en este caso, le estaba hablando al sexo masculino, ¿verdad? Que a veces es el que como que se rinde un poco más fácil frente a las adversidades de la casa, frente a las adversidades de los hijos, frente a las situaciones inmanejables del carácter de los hijos, pero el Señor en este caso no le habló a Sara, no le dijo, Sara, yo veo que como que tú hablas más con tus hijos, yo veo que Sara como que es la que mejor se lleva con Isaac, o como que la que mejor se va a llevar con su hijo Isaac. No, él no le estaba diciendo nada a Sara, le estaba hablando a Abraham, a un hombre, a un ser humano que en apariencia ha sido más irresponsable a lo largo de las décadas y de cada siglo frente a la responsabilidad de formar la vida de unos hijos y de una nueva generación. Y le dijo, sin duda, tú eres capaz. ¿Y sabe por qué? Algo maravilloso que escuchando a mi esposa y para transmitirles, sí tenemos la capacidad en Dios porque pasó algo maravilloso. En primer lugar, la Biblia dice que los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú venías con traumas, conflictos, ignorancia, tal vez con miedos y temores al porvenir y no sabías cómo guiar a tu familia, porque realmente nadie te había enseñado, todo eso que sabías y toda esa ignorancia que estaba, todo eso que te impedía ser un buen padre, un buen esposo, un buen ejemplo, Dios lo borró en la cruz. En el momento que creímos en Cristo, o en el momento que tú creas en Cristo, también le hablo a los que no creen, todo ese pecado, toda esa culpa es quitada de raíz. Y lo maravilloso es que no quedamos vacíos, porque alguno piensa y dice, bueno, quitado, ¿y ahora qué? No sé nada. Dios, conociendo de antemano, ¿qué hizo? Por medio de Jesucristo y la fe en Jesucristo, nos dio de su Santo Espíritu para que habitara en nosotros y nos llevara a toda verdad. La Biblia dice que en Corintios, en la primera carta a los Corintios, que el Espíritu Santo nos enseña lo profundo del Padre, que Él nos lo quiere revelar a nosotros, que eso que tal vez no sabías, por medio del Espíritu Santo que te fue dado, que ahora habita en ti si eres hijo de Dios, todo lo que el Padre sabe acerca de paternidad va a pasar a ti, el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, estudiarlas, dejarse enseñar, porque entonces vas a empezar a adquirir todo el conocimiento que tiene el Padre y toda la sabiduría que es eterna de cómo ser buen padre, buen esposo, porque Él nos creó, Él sabe cómo hacerlo. Además de esto, el Señor Jesucristo hizo algo maravilloso cuando resucitó. Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante, dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio dones, dio capacidades para poder hacer la voluntad de Dios. En este caso, la voluntad de Dios es crear una familia conforme a su plan para que sea luz a más familias.
Entonces, si tú dices, no, pero es que yo no tengo esa capacidad, Dios te dio dones, capacidades que no tenías, lo hizo Cristo por ti. Se llevó lo que te cautivaba, lo que te podía dañar, lo que te podía impedir ser a la manera que Dios quiere, el resplandor de su luz en tu casa. ¿Y qué hizo? Te dio capacidad para poder hacerlo. Y él instituyó pastores, apóstoles, profetas, los 5 ministerios, como ya sabemos, para instruirte. Otra cosa es que Dios, al ver que el creyente que recién se convierte es como un niño espiritual, también instituyó autoridades espirituales para que te guiaran, te formaran. Es importante también entonces que te dejes formar, cuidar, educar, instruir, también corregir, llamar la atención por tus autoridades espirituales, porque a través de eso Dios te forma para que puedas ir a tu casa y entonces reflejar la luz de Cristo y empezar a como te decía al principio, formar una familia que tenga un buen futuro. Y no un buen futuro solo económico, porque no pensemos solo en lo económico. Dejemos eso a un lado. Sí, yo sé que hay que darles estudio, universidad, pero ¿de qué sirve que un hombre gane todo el mundo para sí si pierde su alma? ¿De qué sirve darle una buena casa, una buena empresa a un hijo que no conoció al Señor y que tal vez va a tomar eso y se lo va a derrochar en el mundo? ¿De qué sirve dejar mucho si los que lo van a recibir no quieren temer a Dios? Les vamos a dar mucho para que se pierdan. Entonces, la Biblia me enseña, mejor lo poco el justo que las riquezas malavidas del impío. Entonces, es mejor enseñarle a nuestra familia el plan y el propósito de Dios, que si ellos tienen esto, estarán contentos con comida, techo y vestido. Pero como la Biblia dice que Jesús, cuando murió, Dios cuando entregó a su Hijo Jesucristo, nos dará juntamente con Él todas las cosas. Ten por cierto que tu familia no tendrá necesidad de ningún bien, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero es necesario que hoy nos reconciliemos con Dios y entendamos la labor primordial que tenemos para este avivamiento del último tiempo. Así es. Y en ese trabajo y en esa labor paterna de formar una nación poderosa, porque cuando estamos hablando de una nación poderosa, la palabra nación también significa, habla de individuos, no habla solamente de países. De pronto siempre lo habíamos entendido así, pero cuando hablamos de la raíz primaria de la palabra nación, también habla de lenguas, de tribus, de individuos, de personas, y tus hijos son seres humanos, y tu casa y tu esposa y tu esposo son seres humanos que en ellos también Dios estaba hablando de naciones poderosas y habla de la continuidad del temor de Dios a través de ellos, porque dice que a través de nuestra familia y a través de esa nación poderosa y grande que vamos a formar en la vida y de nuestra descendencia, también van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, todas. Y es el propósito, que a través del trabajo firme, constante en nuestra casa, nuestra descendencia se multiplique haciendo nuevos discípulos y trayendo fe a la tierra, que es lo que tanto necesita, pero la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos esto, hacemos que logramos cumplir un sueño de Dios, y es que seamos una verdadera nación que refleja su gloria. Los cristianos somos la nación de Dios, y somos el rey Israel espiritual. Lo que no pudo hacer Israel físico, el Israel de la tierra, ya de Jerusalén, del físico, del Medio Oriente, quiere Dios cumplirlo a través de nosotros, el Israel espiritual, que podamos mostrarle al mundo que Dios es un Dios poderoso, que cuida a los suyos, que los guarda y que es capaz de sustentarlos y de usarlos para bendecir a otros, para que muchos se vuelvan a nuestro Dios. Pero trabajemos en pos de eso. Si hay que arrepentirnos hoy de algo, humillémonos. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Si hay que arrepentirnos, pidámosle perdón primero a Dios. Si hay que pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, hagámoslo. Y permitamos hoy que Dios empiece a gobernar nuestras vidas como lo dice la Escritura y empecemos a vivir un cristianismo verdadero. Basta ya de caretas, quitémonos las caretas, quitémonos las máscaras, dejemos la hipocresía, seamos sinceros. Si hemos vivido un cristianismo mediocre toda la vida, basta ya de mediocridad, reconocerlo. No hay nada de malo en reconocerlo. De pronto un poco de vergüenza al principio, pero después libertad, porque cuando reconozco que he sido mediocre, pero que me vuelvo a Dios, el Dios perfecto, Él me va a ayudar. Pero mientras sigamos con caretas y con religiosidad, creyendo que como estamos bien, viendo que los resultados no son los mejores, pues no va a mejorar este asunto y lo que va a producir es condenación. Pablo dice en 1 Corintios también de la siguiente manera, hablando a la iglesia de la resurrección, dice, si ustedes permanecen en el evangelio, son salvos. Si no, me temo que han creído en vano. Entonces, no seamos que más adelante nos veamos en medio de una confusión, viendo que
que lo que creíamos tener no era tan cierto, porque no vivíamos de acuerdo a su palabra, porque no nos humillamos, porque no reconocimos nuestra falta, porque no quisimos vivir el evangelio de la manera que Dios quería y comprometernos al 100%. Porque el evangelio no se puede vivir al 50 o al 30. El fruto es el que se da al 30, al 70 y al 100, pero el vivir y el compromiso con Dios es 100% genuino, tiene que ser 100%, todo de mí para Él, si yo quiero ver resultados claros en mi vida y la de mi familia. Y si somos sinceros, el cristianismo que había actualmente era un cristianismo que se entregara plenamente. Vemos iglesias donde, y yo sé que mucha gente, no solo de Argentina y de algunos otros países van a escuchar esto, estoy seguro porque se transmite en internet también, ¿verdad? Entonces, han visto este espectáculo en las iglesias. Mucha gente viniendo que su vida no cambia, que siguen siendo los mismos, y que la frase lastimera de todos es las palmadas en la espalda, hay que tener paciencia. Algún día cambiarán. Bueno, la Biblia dice que hay que soportar a los débiles, pero que más del 80% de la iglesia sean débiles en la fe, eso ya es un problema. Entonces, vemos esto como un problema que hay que solucionar, pero se soluciona cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestra condición, si queremos ser parte de este avivamiento. Porque un día nuestras obras serán probadas. Si enseñamos bien o si enseñamos mal, nuestras obras van a ser probadas. Y algunos, esas obras probadas por el fuego, van a resultar en pérdida. Si bien el salvo para sí mismo, pero pérdida para el resto. Así es. Y yo pienso que Dios en este tiempo, una de las cosas que ha hecho a través de esta pandemia y de esta situación mundial, porque al ser mundial nos obligó a todos, y en el caso de cada uno de nosotros que somos creyentes, nos obligó a ir a refugiarnos a donde no queríamos refugiarnos. Generalmente las personas se refugiaban en el trabajo, en los quehaceres, en el shopping, en las salidas a pasear, en las salidas a comprar, y resulta que Dios nos confinó al lugar que a la gente menos le gustaba, y era la casa. Generalmente, si nosotros vemos el Génesis, la casa de Adán y Eva fue un lugar especial. Vayamos un momento allá. Génesis allá en el capítulo 1, capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Dios creó todas las cosas, y de cada cosa que Él creó en el mundo, dijo que era buena en gran manera. Sin embargo, Él apartó un lugar muy especial llamado el Edén. Y ese Edén se convirtió en la casa de un hombre y una mujer que fueron diseñados por Dios para un propósito mundial, para un propósito eterno. Y era fructificar, era multiplicarse, para que hubieran más de ellos, porque ellos eran a la imagen de Dios. ¿Y qué quería Dios? Que hubieran más de ellos en todo el mundo. Dios quiso que ellos llenaran la tierra de gente como ellos en un principio. O sea, el Edén, esa casa, ese hogar que era de ellos, era un lugar especial. Es más, la Biblia dice que Dios caminaba al aire de la tarde con ellos todos los días. Imagínense, la presencia de Dios era vital en ese hogar y en la vida de esas dos personas que fueron puestas allí en el hogar y que representaron esa primera familia que Dios instituyó, ¿verdad? Ahora, el Edén y el huerto que cada uno de nosotros tenía o tiene en este momento, no era el lugar más bonito. Precisamente por eso es que muchos hijos casi nunca querían estar en casa y buscaban la manera de salir de ahí, buscaban la manera de no estar ahí porque no soportaban el ambiente, porque no soportaban las discusiones, porque no soportaban la manera de reaccionar de sus padres. Sus padres también preferían, qué sé yo, salir y entretenerse en cualquier otra cosa porque ya no sabían qué hacer con esas actitudes del carácter de sus hijos que eran permanentes. Pero Dios, ¿qué hizo? A través de toda esta pandemia nos confinó y nos llevó a ese Edén. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos reconocer que es el lugar más seguro. Mire, Dios nos está obligando a creer que la casa, que el hogar, que la familia es un lugar seguro, aún en medio de una crisis mundial. Dios nos está llevando a volver a creer en el valor que tiene la familia. Dios nos ha obligado a volver a casa. Yo pienso que no es coincidencia que este programa tenga este nombre, porque Dios fue lo que hizo. Nos obligó a volver a casa, a todos. A los hijos, a los padres, a todos nos obligó, nos confinó, y no solamente para que pudiéramos reconocer todo lo malo que había de cada uno de nosotros,
sino que también pudiéramos ver que hay momentos tan agradables que nosotros podemos pasar en familia, que hay momentos y situaciones tan agradables que nosotros podemos vivir y solo las podemos vivir en familia. Y que hemos estado perdiendo porque hemos estado preocupados en otras cosas que no valen la pena, que realmente no son tan importantes como aprender, enseñar y compartir con nuestra casa. La que dice amor por el dinero no se saciará de dinero. Así que mucho trabajar y el mucho esfuerzo pues no va a traer llenura ni felicidad a tu vida, sino el trabajar por lo que realmente permanece a vida eterna, que es la familia. Si trabajamos en pos de ella, nuestra descendencia estará asegurada en ese reino de los cielos. Así que te animamos hoy, de parte de Dios, a trabajar por lo que Dios quiere que trabajes en este tiempo, y es asegurar tu familia en el reino de Dios, que ellos se establezcan en el reino de Dios, que ellos crean en Jesucristo como Señor y Salvador, no solo porque tú se lo repites y se lo repites, pero no haces nada para afirmar esa fe, sino que ellos crean en Jesucristo como Señor y Salvador, porque tú afirmas su fe por medio de acciones, cumpliendo tu rol, cumpliendo tu función, con gozo, con alegría, y enseñándoles en medio de las dificultades cómo afrontarlas con fe, con amor, con misericordia. Ellos puedan verte y ver a Cristo reflejado en tu vida. Y vamos a ver cómo un nuevo avivamiento va a empezar a suceder. Recuerda que el Edén, como decía mi esposa, ese era el hogar lindo donde caminaba Dios con ellos. Que tu casa sea el lugar lindo donde Dios habita, donde Dios camina, se pasea en medio de los cuartos, y de ahí nos expandemos a todo el mundo. Porque el Señor dijo, ustedes están en el Edén, pero quiero que se vayan de todo el mundo y que su hogar, todo el mundo sea como su hogar, como este Edén, se llene de la gloria mía, donde yo pueda habitar en todo el mundo y todo sea lleno. Si comenzamos con nuestro hogar, te aseguro que terminaremos y llenando, impactando el evangelio a nuestro vecino, a la cuadra, al barrio, a la ciudad, a la nación, y sin darnos cuenta, seremos un pilar para un gran avivamiento. Sin tener que, qué sé yo, ir a otra nación, sino solamente estando en mi casa. Qué impresionante, ¿no? A veces pensamos que hay que ir qué sé yo, a Nigeria para traer un avivamiento, pero si yo trabajo en mi casa, en mis hijos, voy a producir luz, que esa luz de esa casa va a hacer que todo sea mi paraíso, mi Edén, va a empezar a caminar y a extenderse, y cuando nos demos cuenta vamos a tener un poderoso avivamiento mundial. Así es. Quiero animarte y queremos animarte con mi esposo. Sé que hay diversidad de conceptos en cuanto a este tema, pero yo sí quiero animarte. En esta crisis se han desatado y se han disparado las cifras de divorcios, de separaciones, pero yo quiero animarte a ti que nos estás escuchando. Si eres cristiano, tal vez no lo eres, y tal vez de pronto hasta ni te interesa ser cristiano, pero considera este mensaje y considera esta palabra como el consejo, como la respuesta a ese conflicto matrimonial que tienes en este momento. No te rindas, no te des por vencido. Él es la persona que Dios escogió para ti. Eres la mujer que Dios escogió para ese hombre. No te rindas, no dejes que tu matrimonio se deshaga, no dejes que tu matrimonio se destruya. Empecemos por ahí, empecemos por ahí. Jamás vamos a poder trabajar en equipo por unos hijos si nuestro matrimonio no está bien, si nuestra relación con la persona que un día dijimos que amábamos no está bien. Pero seguramente si tú tomas hoy la actitud, como escuchaba en estos días a un par de jóvenes recién casados por las redes, y decían ellos, existen dos caminos frente a los conflictos, uno bueno y uno malo. Mira, lo decían dos jóvenes. Podríamos decir que son inexpertos, podríamos decir que lo dicen porque recién están casados y no saben lo que les espera, porque mucha gente tiene un mal concepto del matrimonio, pero no es así. Ellos los dicen porque se han casado con la conciencia de lo que han hecho, del paso que han dado. Tal vez tú no lo hiciste, tal vez muchos no lo hicieron, no sabían a qué se enfrentaban. Tal vez muchas mujeres y muchos hombres sufrieron la desilusión en medio del matrimonio porque pensaron que esa persona iba a seguir siendo la misma que conociste y la que veías de cuando en cuando, y tal vez no fue así, y eso empezó a generar dificultades para tratarle bien, para honrarle, para respetarle. Pero yo te animo hoy, juntamente con mi esposo, te animamos de parte de Dios. No dejes que tu matrimonio se deshaga, no des ese paso. Si estabas pensando en decirle a esa persona que un día le dijiste que la amabas, que hasta aquí iban a llegar las cosas, no digas eso. No digas eso, porque es un deseo de tu carne, y si tú das ese paso vas a ceder ante ese deseo, te vas a inclinar ante ese deseo, y esa generación grande y poderosa que Dios planeó que tú levantaras, no la vas a poder levantar.
no la vas a poder levantar. Yo me aterro como Dios, confío esa responsabilidad en un hombre como Abraham y creo que Dios está confiando en que tú también lo puedes hacer. Tú puedes decir, pero ya lo intenté todo y nada funciona. No te rindas, porque la fe tiene el poder de mover montañas. Amén. Así que animarte ya para terminar a esto, a consagrarte a Dios, a reconocer que Dios tiene el poder para librar, para sanar y para restaurar cualquier relación si disponemos nuestro corazón. Sabemos que el avivamiento va a empezar por casa y Dios nos da una responsabilidad maravillosa y es formar a nuestra familia para que le vaya bien a ellos después de nosotros. No solo no seamos egoístas, no pensemos solo en nosotros, sino pensemos en los que vienen después de nosotros y seremos bendecidos. Trabajemos entonces en este presente. Nuestro futuro se construye en este presente. En este presente reconciliémonos, restauremos relaciones matrimoniales en primer lugar. Si hay que pedir perdón, pidámoslo. Si hay que perdonar, perdonemos. Y si hay que cambiar, cambiemos. Y eso solo se logra en Cristo Jesús. Por eso hoy te digo, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Reconócelo en todos tus caminos y te irá bien. Y tú que eres cristiano, no digas que no puedes, porque en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Juntos humillados a Dios, Él nos va a fortalecer para salir adelante. Así que ánimo. Dios les bendiga. No te lo decimos desde un punto de vista solamente del conocimiento. Te lo decimos porque nosotros como familia hemos vivido cada una de estas cosas que hemos podido expresarte a ti. Hemos tenido que pedir perdón, hemos tenido que perdonar, hemos tenido que cambiar, hemos tenido que reconocer que hemos fallado y hemos decidido trabajar en equipo para formar el carácter de nuestros hijos y poder llevar a cabo el propósito de lo que Dios dijo, tener una nación grande y poderosa. Así es. Y esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes y Dios los bendiga, animarles. Dios tiene un plan maravilloso con su familia, con su casa. Tomémoslo, creámoslo y vivámoslo. Dios les guarde. Amén, pastores, gloria a Dios. Hermosa palabra que nos han traído a reflexionar también, a poder, esto que está sucediendo, bueno, estamos en casa, ¿no? Y como decían ustedes, en un lugar que para muchos es mejor escapar de la casa, ¿verdad? Pero sí, el Señor nos está volviendo al inicio, ¿verdad? Nos está haciendo recapacitar y decir, bueno, comencemos de cero, como por así decirlo, ¿verdad? Amén, verdad. Es verdad, es que algo que me impacta mucho es que Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió, ¿no? Lo que el primer Adán perdió. ¿Adán qué perdió? Ese hogar. Recuerde que Adán, cuando peca, Dios los expulsa del huerto, donde lo tenía todo, donde había paz, estaba la presencia del Señor, donde sus hijos iban a crecer en paz y salieron del hogar, salieron de ese hogar para descubrir que fuera de él solo había perdición. Y uno de sus hijos fue Caín, que mató a su hermano. Lo que Cristo restauró fue eso también, ese primer hogar, ese hogar feliz, ese hogar de paz donde habitaba el Señor. Eso hizo Cristo muriendo en la cruz y esa fe en Él va a producir esa restauración. Pero hay que creerlo, hay que creerlo. Así es. Y también valorar, ¿verdad? Porque ahora que no nos estamos congregando, que no estamos yendo a la iglesia, que tenemos la iglesia en casa, por así decirlo, y sí, que también que Dios nos recuerda que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero valorar cuando estábamos juntos, cuando estábamos con los hermanos, y que me impactó mucho lo que has dicho, ¿no? De sacarnos la careta. Creo que cuando podamos volver a pisar, la iglesia, que realmente no seamos los mismos que antes, ¿no? Que eso, realmente, es verdad. Cuando reflejemos realmente a Dios, que reflejemos al Señor en nuestro corazón, primero en casa y después en la iglesia también, ¿no? Amén. Sí, es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, que cuando termine esto, que vayamos a la iglesia y seamos libres, ¿no? Porque aquí no hay ninguno que pueda levantar la mano y tirar la piedra, sino que todos en algún momento hemos tenido una careta y a todos nos han tenido que soportar y a todos nos han tenido que perdonar. Entonces vayamos y reconozcamos delante de Dios y de nuestra familia en Cristo, ahora ya de nuestra familia en Cristo, que hemos fallado y que hay que pedir perdón y que estamos dispuestos a cambiar y empecemos a cumplir nuestros roles también en casa, en la iglesia, en esa iglesia maravillosa y honrando también a nuestros pastores y dando gracias por todo su esfuerzo. Le animo a todos ahí que también pues sigan por las redes sociales a sus iglesias y se congreguen virtualmente, ¿no? Es maravilloso ese trabajo que tú estás haciendo, que Dios bendiga a cada hermano que está viéndonos
Y también les animo pues que también apoyen a su iglesia y estén unidos con sus pastores, miren sus necesidades y honrémoslos. Sí. La Biblia dice que Pablo hablaba que si ellos daban lo espiritual, ¿cómo no recibir lo físico, lo material de ellos? Cuidemos de nuestros pastores, preguntemos si están bien, miremos sus necesidades y dentro de lo posible suplámoslas. Amén. Así es. Recobremos esa fidelidad, ¿no? Así es, así es. A retomar y siempre serle fiel al Señor, ¿no? Amén. Pastor Julián, Milena, la verdad que estamos muy agradecidos. Muchas gracias por compartir un tiempito con nosotros. Sabemos que están a full ahí en el ministerio y también con su casa, con sus familias, con sus hijos. Muchas, pero muchas gracias. Y queremos despedirnos en oración. ¿Y qué les parece si ustedes nos dirigen, por favor? Claro que sí. Así es. Vamos a orar. ¿Qué tal si todos oramos juntos? ¿Qué tal si todos le damos gracias a Dios por esa palabra y nos comprometemos? Que eso es lo más valioso de un mensaje, el compromiso que cada persona adquiere con lo que escuchó, ¿ya? Ahora, a veces la gente dice, no, mejor yo no me comprometo porque no sé si vaya a poder, pero hermanos amados, la capacidad no viene de nosotros, la competencia no viene de nosotros, dijo el apóstol Pablo, nuestra competencia viene de Dios. O sea, lo que creías que no eras capaz, vas a ser capaz. Lo que creías que no podías, vas a poder, porque Dios te va a ayudar. Así que yo te animo a que a través de esta oración nos comprometamos con Dios, con lo que hemos escuchado. Señor, queremos darte muchas gracias a ti por este mensaje. Queremos agradecerte infinitamente por cada palabra, por cada consejo. Tal vez muchos de ellos ya algunos lo sabían y se lo habían dicho y lo habían escuchado a través de otros predicadores y tal vez Dios les habló en lo íntimo y se lo hizo ver, pero Señor, que el haberlo recordado hoy les dé la fuerza, la valentía y la fe necesaria a cada persona que hoy nos está escuchando, cristiana o tal vez personas que hoy no confiesan el cristianismo, pero que te aman, Señor, que te necesitan, Señor. Te ruego que por ellos, para que cada uno de ellos pueda ver a partir de hoy, Dios mío, tu mano poderosa a través de ellos y en ellos, obrando en sus familias. Que ocurran muchos milagros, Señor, que los matrimonios se sanen, Señor, que las familias se restauren, que la relación entre padres e hijos mejore, que cada padre pueda reconocer que lo que está mal con sus hijos no es problema de sus hijos, sino que el problema está en nosotros como padres, que no hicimos a tiempo lo que teníamos que hacer. Señor, que si alguno tiene problemas de falta de comunicación con sus hijos, entendamos que nosotros mismos sembramos esa falta de comunicación desde muy niños, Señor. Bendícenos y ayúdanos hoy a tomar la actitud que corresponde frente a la gran tarea que tú nos has encomendado, Señor, y es formar una nación grande y poderosa en el seno de nuestra familia. Gracias por recordarnos que nuestra casa es el mejor lugar, Señor. Mira que en este tiempo la casa se convirtió en el refugio para un virus, Dios mío, y yo pienso que es el seno y es el lugar donde de ahí se pueden desatar grandes milagros, Señor, no solamente protección física, sino que se puede generar una protección sobrenatural y espiritual que trascenderá las generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Justo que estabas ahí orando, Pastora Milena, me recordé una imagen que hace poquito vi por Facebook que ponen a veces memes o así, y justamente mostraba a un hombre, al papá y a su hijo, y el hijo le pedía algo y el papá estaba ocupado, otra vez el hijo le pedía algo y el papá le decía, no, tengo que estar con los hermanos, también parece que era pastor, y después al final, cuando el papá se quiere acercar al hijo, el hijo le dijo, no, estoy ocupado, y ya el hijo ya era mayor, ¿no? Y que eso no nos pase a nosotros, en nuestras vidas, justamente es el mensaje de hoy, ¿no? Sí, amén. A tiempo, un mensaje a tiempo. Así que bueno, gloria a Dios a sus vidas, muchas bendiciones, saludos a todos los hermanos allá en Perú, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Dios les bendiga grandemente. Amén, muchas bendiciones también a nuestros hermanos en Argentina, estamos muy agradecidos y contentos de poder compartir con ustedes. Esperamos, si Dios lo permite, vernos pronto. Amén, gloria a Dios.